Chicos, buenos días. Les saluda el profesor Manuel y este es el curso de física. El tema de hoy, básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es reforzar clases pasadas. La clase de reforzamiento del día de hoy es magnitudes físicas. Así es que si no se dio una asesoría con estos temas, hoy es la oportunidad de reivindicar eso. ¿Bien? ¿Cuáles son las magnitudes físicas? Pues estas se clasifican por su origen y por su naturaleza. Bien, la magnitud es aquello que se puede medir, es aquello al cual le podemos dar un valor y que nos sirve para comparar. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo tengo aquí una regla. Esta regla mide 30 centímetros, pero aquí tengo un plumón y no sé cuánto mide, pero si yo lo coloco, me doy cuenta que mide 13 centímetros. Entonces tengo una medida de 30 centímetros y una medida de 30, y de 13 centímetros. Entonces yo estoy comparando medidas y a esto se le llama medir. Y yo he dicho que es centímetros, centímetros. Eso quiere decir que estoy aplicando las magnitudes ahí. Bien, ahora, por su origen pueden ser fundamentales o derivadas. ¿A qué me refiero con esto? En las magnitudes fundamentales, ¿no?, hablamos acerca de las esenciales, las importantes, las que le dan base a todo lo que conocemos como medición. Tenemos la longitud, la masa, el tiempo, tenemos la temperatura, tenemos varias magnitudes fundamentales. En este caso solamente he puesto estos tres ejemplos que son de los más clásicos y conocidos, de los que usamos normalmente en nuestra vida diaria. La longitud, su unidad es esta m. ¿Y qué significa esa m? Pues los metros. Vamos a escribir. Este es el metro. Bien. En la masa utilizamos el kilogramo. Kilogramo. Y en el tiempo utilizamos los segundos. Bien. Listo. Entonces, magnitudes fundamentales, las usamos diariamente. Por ejemplo, papá, si quizás ha ido a comprar alguna vez maderas y les ha dicho al vendedor, ¿no? Deme 1 metro de tal tabla o deme 3 metros de tal tabla. Por ejemplo, cuando vamos al mercado, a veces, cuando íbamos al mercado porque estamos ahorita en cuarentena. Cuando la mamá a veces va al mercado y dice, deme 2 de arroz, no dice deme 2 de arroz, dice deme 2 kilos de arroz, ¿no? Y debería decir kilogramos, ni siquiera solamente kilos. Y el tiempo lo usamos en todo momento, ¿no? ¿Qué hora es? Son las 4:03 de la tarde. Oye, ¿cuánto tiempo falta para que el arroz se cocine? Faltan 20 minutos. Todo el tiempo estamos usando este tipo de magnitudes. Ahora, también existen las magnitudes derivadas. ¿Derivadas por qué? Porque provienen de las fundamentales. En este caso tenemos algunos ejemplos porque hay más. El área, la velocidad y el volumen. El área se expresa de esta manera. Metro al cuadrado. ¿Bien? ¿Por qué metro al cuadrado? Porque acuérdense que para nosotros hallar el área, por ejemplo, si yo quiero hallar el área de la pizarra, el largo por el ancho. Lo multiplico y me sale toda el área. Y estoy usando aquí una magnitud de longitud por otra magnitud de longitud. ¿Y cuál era la unidad? El metro. Metro por metro. Por eso es que es metro al cuadrado. En la velocidad utilizamos el metro por segundo. ¿Y por qué el metro por segundo? Imagínense que esto era un móvil, ya lo hemos visto en otras clases anteriores, y se mueve. Bien, está avanzando una distancia. ¿Y la distancia qué es? Longitud. ¿Y en qué se mide? En metros. Pero estamos midiendo también cuánto tiempo se demora de aquí hasta aquí. No estamos midiendo los kilos, porque eso no nos interesa, sino el movimiento. Bien, por eso es que es la distancia en metros y el tiempo en segundos, la velocidad. Y finalmente tenemos el volumen, que es metros al cubo. Bien, metros cúbicos lo utilizamos más para lo que son líquidos. Seguimos ahora con las magnitudes físicas por su naturaleza. En este caso, tienen relación con las magnitudes por su origen, porque todo proviene de la fundamental. Conocemos la escalar y la vectorial. La escalar
Aquí tenemos dibujado un cronómetro que está señalando el número 30. Y me pregunta el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 30 segundos. Bien, 30 segundos. ¿Qué quiere decir una magnitud escalar? Que solamente colocamos el numerito con la unidad. Bien, para que una magnitud sea escalar, numerito con la unidad. Si yo te pido arroz 2 kilos, tú vas a escribir 2 kilogramos. Y ahí está, eso es una magnitud escalar. Bien, vamos a recordar eso. ¿Qué otras magnitudes escalares conocemos? Por ejemplo, 1 metro, 3 metros, 4 kilómetros. Todo lo que tenga un numerito y la unidad. Bien. Ahora, ¿qué significa magnitud vectorial? Para que digamos que es un vector, necesitamos de dos factores importantes, el módulo y la dirección. ¿Qué es el módulo? Por ejemplo, aquí tengo esta flecha y está representada por la letra A y hay una rayita arriba. ¿Y cómo se lee esto? Vector A. Bien, esa rayita arriba con la letra significa vector A. Aquí tengo una, que era 5 metros, una longitud de 5 metros. ¿Qué me indica el gráfico? Que este vector mide 5 metros. Pero a esta medición le llamamos módulo. Bien, entonces, ¿cuál es el módulo del vector A? 5 metros. Profesor, pero si yo coloco 5 metros, eso es una magnitud escalar, porque estoy poniendo la unidad y el número. Bien, pero para que sea vectorial te dije que también necesitamos de una dirección. El vector con respecto al suelo o al eje X, vamos a ponerle, forman un ángulo. Y ese ángulo es la dirección. Ahora sí, como tenemos estos dos factores, el módulo y la dirección, podemos decir que esta es una magnitud vectorial. Y esto es típico de la velocidad, por ejemplo. Porque yo puedo decir que este plumón se dirige de manera recta, o sea, yo dibujaría una flechita para este lado, de que su velocidad se dirige hacia ese lado. Pero ¿qué pasa si la flechita cambia hacia arriba? ¿Hacia dónde tiene que ocurrir la velocidad? Hacia arriba. Bien, y ya estaría formando un ángulo. Es por eso que la magnitud es vectorial. Bien chicos, tienen algunas preguntitas ahí que resolver, así que háganlas y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Saludos.